Hola mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Boris Luque. En este video vamos a hablar sobre tema de sueldos, alquileres y si sigue siendo rentable vivir en España en el 2023. Así que quédate hasta el final del video que vamos a tocar cada uno de estos puntos. Bien mi gente, la idea de este video no es decirles a ustedes vénganse para acá, ni muchísimo menos decirles que no se vengan, sino que estén informados para que eviten comentarios como estos que están acá. Tristemente muchas personas por desinformación cometen errores que aquí la verdad se pagan muy caro. Ok, vamos directo al grano y vamos a empezar a hablar sobre los sueldos. ¿Es verdad que hay desempleo acá en España? Pues miren, la verdad es que la crisis está a nivel mundial, pero aquí sí se está viviendo una fuerte tasa de desempleo que la voy a dejar por acá. Entonces eso es una realidad. Ahora tampoco significa que no haya empleo, pero sí está bastante difícil de conseguir. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo de repente tengo conocidos aquí que llevan años y me dicen, no mira, sí hay trabajo. Pero obviamente si tú que piensas llegar pronto o llevas rato aquí, pues obviamente va a ser un poco más difícil o mucho más difícil porque tenemos que armar currículum. Bueno, aquí el sueldo mínimo, como lo comenté en el video anterior, es de 1080 euros. Esto es por una jornada de 40 horas. Lo normal es que se gane un poco más del mínimo, ¿sí? 1100, 1150 o hasta 1200. ¿Cuál es el tema aquí con los trabajos? Mira, por ejemplo, tú te metes en los portales, ya sea InfoJob, Job Today, y el problema es, o el detalle es, de que ves muchísimos trabajos de 30 horas, 20 horas y 10 horas, más que todo 30 horas y 20 horas. Entonces el trabajo de 40 horas es como un poco escaso. Entonces, si tu presupuesto es de unos 700 euros aprox mensual y vas a ganar 700 u 800 porque vas a tener una jornada de 30 horas, pues ahí es donde se complica la cosa. Entonces mucha gente por necesidad pues toma esos trabajos de 30 horas o 20 horas mientras le sale algo ya acorde. Entonces eso es una realidad del país. Entonces, ¿hay trabajo? Sí hay trabajo. ¿Es tan escaso? Sí es tan escaso. Porque esa tasa de desempleo que puse, sencillamente tú vas a Google y la colocas y la vas a ver. No son cosas que de repente uno se está inventando. Obviamente, si tú eres una persona profesional, pues busca más en tu área y puede que sea un poco más sencillo, ¿sí? Si eres una persona no profesional, pues obviamente ahí se complica un poco más. Miren, aquí hay unos trabajos en España, en verdad, que sí vas a conseguir súper rápido, pero hay unos temas con esos trabajos. Uno es el de camarero o mesonero. ¿Qué pasa con este trabajo? Lo digo por experiencia de muchas personas. Es que aquí la jornada laboral es de 40 horas. Ese es un trabajo donde trabajas 60 horas y esas 20 horas adicionales, bueno, que te la pague Dios. Entonces eso es una realidad de los camareros aquí y por eso casi nadie quiere esos trabajos. Pero los hay, ¿ok? También si tienes conocimiento en estética, cosas así, también hay trabajo de eso. Al igual que inmobiliaria. Ese trabajo abunda aquí. Solamente que es altamente rotativo. La persona que entra ahí a la semana se va o lo sacan. Entonces, pero es un trabajo muy bien remunerado cuando vendes. Bueno, este punto estoy tratando de explicarlo desmenuzadito para ir parte por parte. La conclusión de lo que quiero decir es de que se consigue trabajo, sí se consigue trabajo. De que es más complicado que de repente otro país, sí es más complicado, es una realidad. Y lo que quiero decir es de que aquí conseguir un trabajo de jornada de 40 horas, que es lo que todos necesitamos para generar más dinero, pues se dificulta un poco más que la de 30 horas. Ya cuando revisas los portales, como comenté, ahí te das cuenta de que abundan muchísimo estas demandas. Pero sí se consigue. Aquí la mayoría de los trabajos no cualificados están en torno a los 1.100 euros, 1.200 euros. Aquí la verdad que ganar 1.500 euros para arriba, pues ya tiene que ser un trabajo profesional, la verdad, o un trabajo de comisiones.
porque eso sería un trabajo que yo recomendaría aquí. Por ejemplo, el trabajo en inmobiliaria que mencioné anteriormente, sí es altamente rotativo y súper estresante, pero cuando vendes logras tener buenas nóminas. Yo por mi parte trabajé 7 meses, me fue bien y actualmente, bueno, decidieron prescindir de mí, pero en su momento tuve buenas nóminas que las voy a dejar por acá. Entonces hablo con base. He ganado de sueldo mínimo hasta un poco más del sueldo mínimo. Entonces eso es a lo que voy. Sí se puede lograr, pero hay que venir bien fuerte mental y económicamente. Este tema de venir fuerte económicamente es un tema que mucha gente no presta atención y la verdad que se dan cuenta cuando se da un golpe muy fuerte. Vamos a pasar al tema del alquiler para que vean cómo todo esto va de la mano y ahí sacamos un resumen. Mira, si tú eres una persona sola que viene para acá, yo la verdad te diría que no te vengas con menos de 5.000 euros. La verdad que sí. Porque como dije, veamos el tema del alquiler. Si vienes solo, como ya lo dije en el video anterior, una habitación te va a costar un promedio de 400 euros. ¿Qué pasa? Son 400 euros más una fianza de un mes que te van a pedir, probablemente ya serían 800 euros, más los otros gastos que conlleva. Ya el primer mes te va a ir como unos 1.500 euros. Y eso es si alguien te recibe llegando, porque si tú vas a llegar sin conocer a nadie y te vas a pagar un hotel o Airbnb, pues el dinero se va muchísimo más rápido. Igual para las personas que vengan en pareja. Entonces, alquilar ya sea un piso o una habitación es un tema sumamente complicado. Para una habitación te van a pedir es eso, que estés trabajando, un mes de fianza, que no seas fumador, que sea una persona responsable prácticamente. Ahora, el detalle está para alquilar un piso, Dios mío. ¿Cómo alquilar un piso aquí en Madrid sin morir en el intento? Ok, para alquilar un piso aquí, miren, en verdad les digo que se vengan con dinero. Si ya son una pareja, yo le diría de 7.000 a 10.000 euros. Actualmente, para alquilar un piso es súper complicado y eso en muchos países, la verdad, por los requisitos que te piden. Lo más común es, aquí cuando alquilas con una inmobiliaria, te piden un mes de la inmobiliaria. O sea, si el piso cuesta 800 euros, son 800 euros que les pagas a ellos y no vas a ver. Normalmente también es 2 meses de fianza. O sea, fíjate, ya son 800 por 3, más el mes en curso, o sea, el mes que vas a entrar. O sea, ya estamos hablando ahí de 3.200 euros únicamente para entrar a vivir a un piso. Entonces, ¿por qué se recomienda 7.000 euros o más si eres una pareja? Porque si te tardas o te demoras en conseguir un trabajo, pues tienes que tener un colchón. Ahora, esos requisitos que te mencioné, el mes de la inmobiliaria, ese mes sí lo pierdes, no lo vas a ver más. Ese mes que pagas es por la gestión de ellos. El mes o los 2 meses de la garantía, que puede que te pidan un mes. Lo ideal es buscar que te pidan un mes. Pero actualmente, como está la cosa, la mayoría están pidiendo 2. Esos 2 meses los recuperas cuando te vas del piso y si es que no hay ningún daño. Los otros requisitos, los requisitos como tal es, te piden que las personas que vayan a vivir ahí tengan contrato indefinido. Mira, normalmente están pidiendo ahora, lo digo porque con base estoy buscando pisos y he mirado ya como 20 en verdad, que tengan un año de antigüedad. Y la verdad que tener un año de antigüedad aquí no es tan sencillo. Pero sí, te piden de 6 meses a un año de antigüedad. Una persona que tenga 4 meses en un trabajo, sí es como un poco complicado. Entonces, la persona tiene que tener trabajo y un promedio de 6 meses de antigüedad. Que la renta, obviamente, sea una renta... Mira, si es una pareja, que mínimo sea 1.000 euros. Por eso me enfocaba en lo de los trabajos de las 40 horas. Porque ellos sacan un porcentaje. Que la renta no supere el 40% de tu sueldo. Creo que se le dice así. Entonces, si eres una persona sola que gana 1.000 euros, no te va a costar un piso de 800 jamás. Ahora, si son 2 personas que ganan 1.000 euros cada uno, uniendo las rentas son 2.000 euros y ahí sí se pueden pagar el piso como tal. Entonces, esos son los requisitos y ya una vez que los cumple, pues bueno, la lotería por el piso, la verdad.
porque como les digo, hoy día se publica un piso y cuando llamas me dicen que ya tienen las visitas apartadas todas, que ya están todas cubiertas o ya reservaron el piso, entonces está súper complicado. Por eso les digo a la gente, en verdad, a los que estén a punto de venir, infórmense bien, vengan con dinero. Si tienen una persona que los pueda recibir aquí, pues sería espectacular. Vamos ahora a hacer un resumen de todo esto. Ok, para ir resumiendo, ¿es rentable venirse a vivir para España en el 2023? Pues mira, yo le voy a poner en una balanza. Es dependiendo de lo que estés buscando tú. Si tú estás en tu país de Latinoamérica y estás bien estable, yo pongo este ejemplo. Si ganas en tu país que el sueldo mínimo o un poquito más del sueldo mínimo es unos $600 y no llegas a fin de mes, pues lógicamente tú comparas los $600 allá con los 1.100 que ganas aquí, pudiendo reunir 300 mensual, sí conviene vivir aquí. El detalle es que bueno, va a ser difícil porque es una migración de cero, va a costar un poco conseguir trabajo, pero por eso es que tiene que venir con el colchón financiero. O sea, si lo ven, todo lo que he dicho va de la mano. Ahora, si eres una persona que vive en Latinoamérica y ganas $1.200 allá y el sueldo mínimo es 400, o sea, triplicas el sueldo mínimo, ahí sí te diría que lo pienses bien las razones por las cuales te quieres ir. Si me dices, no, quiero ganar más dinero, pues va a estar complicado que ganes más dinero. Si me dices, quiero darle una mejor educación a mi hijo o qué sé yo, quiero más seguridad, pues ahí sí, vente para acá. Pero eso es lo que quiero que sepas, porque estoy cansado de leer en grupos de Facebook y ver muchos casos reales de gente que estaba súper estable en su país, se vino aquí a malvivir, porque es la palabra que han utilizado muchos en redes sociales, y se dieron cuenta de que estaban súper cómodos en su país. Entonces valoren ese tema bien y como les dije al principio, no es para decirles vénganse ni no se vengan, sino que vean bien lo que tienen y cómo son las cosas aquí y se informen. Aquí hay mucha gente que está súper estable y mucha gente también que está súper... Así que bueno chicos, nos vemos en otro próximo video. Saludos.